Estábamos hablando acá, primero exploramos, pues la vez pasada estuvimos hablando un poquito acerca de pues el llamado, la promesa que Dios le hizo a Abraham en medio pues, de toda la situación en la que él estaba, el llamado que Dios hace a este hombre con el fin de pues de seguir con su plan. Recuerden, siempre me parece muy chévere este estudio poder tener siempre en la mira pues toda la situación que implica la historia de la esperanza. Señora Milena, entonces, sí, pues es impresionante, ¿no? La promesa que recibe Abraham, que gracias a Dios, como mencionaba Johncito, la vez pasada, pues no, no está supeditada a lo que Abraham hiciera, que lo podemos ver, pues no, acá no lo vimos, digamos, en los episodios que vimos no está, eh, digamos, ahí en esas escrituras particulares no se ve tanto la forma en la que Abraham obedeció, digamos que progresivamente fue obedeciendo la voluntad de Dios, sino que lo vemos aún más adelante, lo vemos, digamos, entre estos dos segmentos de historia, vemos cosas que Dios muestra, algunas cosas heroicas que Él realiza, otras cosas que no son tan heroicas, pero que finalmente nos dejan ver, pues, que la fe de Abraham fue la que le permitió tener esa relación con Dios, no necesariamente sus hechos, que a veces, digamos que eso es algo en lo que nos enredamos, aún siendo cristianos, ¿sí? Charlaba con un hermano hace poco y le pasa lo que a todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí, en que nos sentimos muy, muy, muy tristes delante de Dios porque nuestra obediencia no es completa o no es perfecta como nosotros quisiéramos. Entonces me hacía pensar mucho en este episodio, ¿no? Porque nosotros, que sí, evidentemente nunca vamos a poder obedecer de una manera cabal y completa la voluntad de Dios, siempre vamos a estar luchando con algo. Y efectivamente la única manera en que podemos agradar a Dios es por su gracia, no hay otra forma en la que podamos agradar a Dios. Y, y bueno, pues esas como esas dos cosas son las que ponen a caminar nuestra fe y digamos que son las bases o el eje por donde se asienta pues toda la relación con Dios, ¿no? Toda la manera en que podemos regresar a Dios, que finalmente es como el propósito de esta historia de la esperanza. ¿Esperanza de qué? De poder volver a Dios, que es bien importante eso. Entonces vimos Génesis 22 del 1 al 14, es el sacrificio que Dios pide a Abraham, que él debe hacer, ¿sí? Como Abraham, pues finalmente eh, acepta, obedece la orden de Dios y permite, pues, y hace, pues, el sacrificio. Yohitan, buenas tardes. Permite el sacrificio de su hijo, finalmente Dios, pues, como muestra la ilustración, Dios muestra su misericordia, perdón, en la vida de Isaac, y, y pues vemos que Dios se siente agradado de esta manera en la que nosotros, y este episodio pues es bien, bien interesante y por eso estábamos acá. Estábamos hablando un poco del cambio de paradigma o el cambio de modelo de hombre que sería, pues ya vimos que no es Abraham porque no es perfecto, pero Abraham sí nos deja una pista muy grande y es el involucramiento de la fe en todo este ejercicio de poder acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces, eso es como un brevísimo resumen de lo que vimos la vez pasada. Entonces, dice acá, las respuestas tienen algo que ver con lo que Abraham creyó a Dios, perdón, las respuestas tienen algo que ver con lo que Abraham creyó que Dios podría hacer y que de verdad haría por él. Entonces, dice, ve al versículo 5. Entonces, vámonos a Génesis 22, 5.
Génesis 22:5. Sí, señor. Listo. Génesis 22:5. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien ya lo tiene acá? Sí, Amén. señor. Listo. Milena, por favor, léelo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Bueno, listo. Ahí podemos ver muchas cosas, ¿no? Porque Abraham no estaba dudando del resultado, ¿cierto? Porque fíjate que dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. O sea, no es como y volveré, que de pronto sería como si él ya estuviera súper resignado a perder a su hijo, sino que dice que volveremos. Esta, perdón, lo que estaba pensando Abraham se nos lo revela más adelante el autor de Hebreos. Vamos por, por pedido de la cartilla, vamos a saltarnos ese pedacito, o sea, vamos a ver Hebreos 11, 17 al 19. Entonces vamos a ir allá, por favor, Hebreos 11, 17 al 19. ¿De qué se trata Hebreos 11, mis hermanos? De la fe. Es el hall de la fama, le dicen, ¿no? El Mm, hall de la fama de la fe, que siempre me ha llamado la atención que en este hall de la fama no aparece David. Interesante, ¿no? bien. David no aparece aquí, No. pero sí otros hombres, como Abraham. Entonces, en el versículos 17 al 19 dice así, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y acá está Johnny Esteban, Linares Malaver. Entonces, acá, ¿qué nos muestra, qué es lo que nos está mostrando el autor de Hebreos? Bienvenidos familia Malaver, Linares Malaver, bienvenidos. ¿Qué nos está mostrando aquí el autor de Hebreos? ¿Por qué Abraham fue capaz de decir que iban a ir e iban a volver? Que tenía fe. Por la fe. ¿Fe de qué? Por- ¿Qué iba a Pues pasar? que si bien él tenía toda la voluntad y el propósito de obedecer a Dios, él Ujú, también sabía que se iba a cumplir la promesa que le había dicho, ujú. eh, de que en él había descendencia y que su único, pues, considerado hijo era Isaac. Ajá, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Amén. Señor, Eh, pues yo pienso que pues también lo mismo, pero entonces también tenía fe en que, pues lo que dice el mismo versículo, el mismo capítulo 11 de Hebreos, que él creía ciegamente lo que le decía a Dios, porque Dios ya lo había predestinado le había hecho una promesa y Dios no iba a incumplir su promesa. ujú, exacto. Ahora, nosotros, es que el problema de saberse la historia es que a veces uno obvia, o sea, o uno deja de ver algunas cosas que son importantes y que pasan por obvias. En primer lugar, Ujú. es que nosotros ya sabemos que Dios cumple esa promesa, pero pongámonos en el lugar de Abraham. Ahora, no había ninguna Biblia que respaldara eso. No había o sea, no había un manuscrito, no había nada que respaldara, no había un recibo de la promesa de Dios. No, no estaba eso. Sin embargo, Dios le dio a Abraham la posibilidad, o sea, sin embargo, Abraham actuó en consecuencia de eso, ¿sí? Y eso es muy, muy interesante, ¿sí? Que, que aún Abraham, dice acá, por fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito.
Y acá dice la razón, dice, pensando que Dios, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, en su corazón, Abraham primero entendió que Dios puede, o sea, tiene poder sobre la muerte también, ¿sí? Dios tiene poder sobre eso. Y también, y algo que veo acá es lo que hablábamos ayer, dice acá la escritura que en sentido figurado también lo volvió a recibir, ¿sí? Porque, digamos, en la resurrección de Cristo, nosotros tenemos, a veces hablamos y hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo, evidentemente, pues por todo lo que Él sufrió y todo, pero siempre se nos olvida el otro pedazo, o hacemos menos énfasis en la segunda parte y la que le da el sentido a todo, y es como el último giro de la tuerca, y es, pues, que Dios lo resucitó. En eso Jesús se diferencia de cualquier profeta, de cualquier hombre iluminado, de cualquier persona que quiera hablar en lugar de Dios, de cualquier Dios de las religiones que hay. Ninguno habla de una resurrección de esta manera, ¿sí? Entonces, acá podemos ver también eso, o sea, dice acá el autor de Hebreos, dice que en sentido figurado, Abraham recibió a su hijo, el cual había sido sobre el cual se había determinado la muerte, y Dios lo recibió, y Abraham lo recibió otra vez vivo, que fue lo que pasó con Cristo. Entonces, eso es un tipo, lo que se llama teológicamente un tipo de Cristo. Isaac, o sea, este episodio que estamos viendo, nos muestra un tipo de Cristo, ¿sí? Pero vamos a hacernos los locos, lo que acabo de decir no lo dije. ¿Sí? Entonces acá vemos una forma, por eso decía yo que es un cambio de paradigma, porque entonces aquí nos están dando como unas pautas muy claras de cómo debe ser, Antes en Génesis hablamos de un sacrificio cuando Dios les hace las túnicas a Adán y a Eva, pero acá ya se nos empieza a cuadrar un poquito más, se nos empieza a especificar un poquito más cómo debe ser ese sacrificio. Ahora, vamos a Génesis 22 del 7 al 14. Génesis 22 del 7 al 14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya Sí, señor ordena. Dieguito, yo. Listo, Claudita, dale. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Siete? ¿Solamente 7 o No, hasta hasta el dónde, perdón? 14, Claudita, Al por 14. favor. Perdóname. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y murió. Y miró, y he aquí a sus, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de No, Jehová hasta ahí, a Abraham. Claudita, hasta ahí, Perdón, sí, muchas gracias. perdón. Me interrumpí. 14. Entonces, muchas gracias. Sí, señor. Sí se dieron cuenta ahí pasaron muchas cosas, ¿sí?
hay una idea muy interesante aquí y es lo que haría Dios. ¿Qué era lo que haría Dios para el sacrificio? Proveerse. Proveerse, exactamente, ¿sí? O sea que no tenía que ser un sacrificio provisto por los hombres, no tenía que ser, no, ¿por qué no puede ser un sacrificio provisto por nosotros? ¿Cuál es el problema con los sacrificios nuestros? Que son imperfectos. Exactamente. ¿Y por qué son imperfectos? Eh, Porque somos pecadores. Por el pecado, por acá dijo Gemiles, sí señora, lo mismo que Claudita. Por el pecado, ¿sí? Entonces, muy lamentablemente, nuestras obras, todas están llenas de pecado. Y eso hace que nosotros no podamos presentar nada. Así yo sea la Madre Teresa de Calcuta y yo le dé todos mis bienes, todo lo mejor dicho, así yo dé un pulmón, un riñón, medio hígado, un ojo, una mano y le regale a todos mi cuerpo. Aún así, esos sacrificios serían imperfectos porque yo soy un hombre pecador. ¿Sí? Y ese es el problema. A veces, ahorita les voy a contar una cosa que me pasó el viernes, eh, pero antes de eso quiero hacer un anuncio, un pequeño paréntesis. Yo sé que muchos de ustedes han hecho ya este estudio y yo sé que muchos de ustedes de pronto ya esto no es nuevo, pero yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver un video que yo publiqué hace unos días en el WhatsApp de la iglesia, de la meditación de la Biblia. No sé si lo pudieron ver. no. ¿No? No, Uy, qué tristeza tan terrible. Se los recomiendo. Porque lo pensé mucho en ustedes cuando lo publiqué. ¿Por qué? Porque, ay, espere que se va a poner, le di clic y se va a poner. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios, como narrativa, poesía. Ya. Entonces, lo pensé porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos meditando en la escritura. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí para que lo vea más tarde. Esta es la manera de meditar la Biblia, mis hermanos, o esta es una de las maneras más importantes que podemos usar para estudiar la Biblia, y es este ejercicio que estamos haciendo, reunirnos entre todos e intercambiar opiniones. Por eso es que la opinión de cada persona es importante, porque a cada uno Dios le está mostrando. Entonces, veas el video, es un pequeño anuncio social. Veas el video y verá que le va a sacar aún más jugo a estas reuniones. Cierro paréntesis. Entonces, en el parque me encontré con dos señores. Yo estaba con mi hermano José María. Entonces, los señores estaban allá y bueno, pues los invité, empezamos a hablar. Entonces, el hombre reconoció que era readúltero. Solo me voy a quedar con eso. Me quedé con que él era súper adulto y lo admitió sin no se puso rojo, con todo el descaro del mundo, con todo el cinismo. No, sí, yo tenía una esposa, pero yo soy muy adúltero, entonces yo la dejé. Y mi hija también. Y esos son cristianas y por eso, pero eso yo no estoy de acuerdo con la religión de ellas. Entonces, bueno, empezamos a hablar de la salvación y él me dijo, pero es que yo soy una buena persona. Bueno, no lo dijo así literalmente, pero dijo algo así como, yo ahorita le acabé de consignar a una persona venezolana 50.000 pesos y como yo hice eso, yo soy una buena persona. Entonces yo le decía, interesante, o sea, usted hace 5 minutos reconoció que dejó su familia sin papá, a su mujer sin esposo, pero usted es una buena persona porque le botó 50.000 pesos a una persona necesitada. Esa es la justicia de los hombres. Esa es nuestra justicia. Nosotros somos así. ¿Sí? Y ese señor, pues en su cabeza no cabía que él era un hombre malo, porque él había hecho un acto de bondad que nadie hace, según él, menos los cristianos. Los cristianos no hacen eso, según él. ¿Sí? Y es muy triste porque yo pensaba, a veces un acto de bondad puede cegarnos aún más y nos puede hacer más daño a nuestra relación con Dios que aún no hacer ningún acto de bondad.
Porque de pronto el que hace todo lo malo dice, oiga, yo soy muy malo, necesito de Dios. Pero el que hizo un acto de bondad solamente para limpiar su conciencia, solamente para sentirse bueno, entonces ya con eso descartó todo el don de Dios y descarta la Biblia y odian la Biblia y un montón de cosas. Entonces a mí me hizo pensar mucho eso. Por eso es que nosotros no podemos ganarnos el cielo con acciones, no podemos ganarnos el cielo sin la gracia de Dios. No podemos, así queramos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No, pues listo, entonces Diego está diciendo que todos podemos hacer lo que nos dé la gana, porque finalmente lo bueno pues no nos va a ayudar para mucho. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo confiar en mis hechos para acercarme a Dios. Tengo que confiar en lo que Dios ha hecho. Por eso Dios se va a proveer de un cordero. ¿Sí? Y ojo a esto, entonces acá hay otra pista. El cordero o el sacrificio no va a ser provisto por un hombre, va a ser provisto por Dios, directamente por él. ¿Sí? Entonces, es impresionante esto. Es impresionante porque finalmente podemos ver cómo las piezas, cómo Dios nos va dejando tantas pistas. Y pues ya que hemos venido haciendo el ejercicio de leer la Biblia de corrido con toda la iglesia, es fascinante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy bueno. Yo siento que Dios ha sido tan bondadoso al permitirnos hacer eso porque podemos ver muchas cosas, porque nos da toda la perspectiva de cómo Dios va planteando las cosas, y luego ya cuando uno llega a ver a Cristo ya tiene muchísimo sentido, ¿sí? Entonces, les animo que no desistamos de leer la Biblia, que no desistamos de leer, de estudiar las Escrituras, de seguir lo que dice la Escritura y de tener fe. Yohitan, Señor. Que me parece muy interesante lo que dices con respecto a lo del sacrificio que proveerá Dios, porque no lo había visto yo en realidadmente así. Pues cuando Dios detuvo a Abraham de que sacrificara a Isaac, yo lo veía porque él comprobó su fe, más más lo del carnero atrás de Abraham, lo veía como simple casualidad de que él lo vio, o sea, de que Dios se lo puso ahí como para que sustituyera a Isaac, pero no lo había visto como cuando Isaac le dijo a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y que Abraham le respondió que Dios se proveerá del cordero, que es el sacrificio. Y no lo veía como una representación o o como una ilustración hacia hacia el Señor Jesucristo, de que Dios Dios mismo proveyó el cordero para el sacrificio de los pecados. Súper, bueno, recuerda que no En sabemos este qué va a momento. pasar después, pero gracias. Señor. En ese momento, ¿no? Sí, efectivamente, y va a ser, digamos que vamos a verlo, vamos a ver qué papel empiezan a jugar este tipo de cosas en este episodio. Este episodio es muy interesante. Dice acá, listo, luego dice acá, lea Génesis 25 del 15 al 18. 25. Vamos a ver, vámonos a Génesis 25 al 18. 15 al 18. Dice, digamos, Génesis, ay, perdón, no 25. es 22. 22 del 15 al 22 del 15. 18, perdón. Sí. 22 del 15 al 18 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y creo que esa está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. La pregunta dice acá, ¿qué promesa puede ver en el versículo 18?
Listo. ¿Qué está prometiendo Dios? Acá Dios reitera la promesa. ¿Qué está prometiendo Dios acá? Yo, ¿puedo responder? Por supuesto, yo. Está prometiendo en que a través de los herederos de Abraham va a venir el Salvador del mundo y que va a ser benditas todas las naciones del mundo. O sea, todos vamos a ser salvos a través de la descendencia de Abraham. ¿Dónde viste eso, Yojita? ¿En qué versículo? En el, espera, te digo, 22, 15, en el 17, dice, Ujú. de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, pues, digo, en el 18, en tu Ajá. simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, pero ahí dice salvación, No, pero van a ser benditas y pues la salvación es una bendición de Dios. pero la comida también es una bendición de Dios y no te lleva al cielo. Entonces, Bueno, ahí sí. está hablando de la salvación de las personas. No. De pronto no, pero vamos a ver. Por acá Gemí le dice que todas las naciones serán benditas, lo que está diciendo Johan, que serán de la simiente de Abraham, o sea, de su linaje, efectivamente. ¿Sí? Porque uno podría, digamos, si uno elabora ese pensamiento de esa manera, entonces las personas podrían decir, ah, bueno, es que aquí dice que todas las familias de la tierra van a ser salvas en Dios. Si uno lo mira de esa manera, ¿no? Esa perspectiva. Y ahí podríamos tener, todos son, bueno, acá Gemile de una vez escribió, no, con rasgada de vestiduras y todo. Efectivamente, ¿no? Sí, o sea, dice que a veces, ¿qué pasa? Ese es el problema cuando nosotros vemos la Biblia sabiendo lo que va a pasar más adelante, ¿m? Que asumimos. Y a veces le ponemos a los versículos cosas que no dicen. Seguro que sí, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Lo dice en 1 Timoteo 2:4, si no estoy mal. Dios quiere eso, pero no necesariamente todo el mundo se va a salvar, por lo menos en esta dispensación. ¿Sí? Entonces, es importante ser como muy mesurados y mirar lo que sí dice la escritura. Lo que sí dice la escritura, eso nos va a ayudar mucho a entender mejor la voluntad de Dios, porque entonces, cuando no lo hacemos, eso puede dar pie a que nosotros pensemos en cosas que de pronto esa escritura no estaba diciendo. Pero bueno, entonces volvemos acá, dice, una de las cosas que quiero resaltar también es que Dios está repitiendo la promesa. ¿Por qué Dios repite? Supongo que para confirmar. Exacto. Esta es una clave para entender la Biblia. Cuando en la Biblia se repita mucho una cosa, eso es como las mamás. Las mamás dicen, póngase saco que está haciendo frío. Póngase saco, pasan 2 minutos. Póngase saco que le va a dar frío. Póngase saco, hasta que estornuda el personaje. ¡Shoo! ¿Vio que le odio frío? ¿Sí? En ese sentido, lo mismo pasa con Dios. ¿Sí? Dios nos está señalando algo, pilas. Esto es importante. Abraham recibió la promesa 2 veces, hasta acá, ¿no? De lo que hemos leído, no sé si más adelante. Sí, tal vez 3, no me acuerdo ahorita muy bien. Pero por lo menos hemos leído 2 veces la misma promesa. ¿Sí? Entonces Dios está confirmando su promesa a Abraham. O sea que esta promesa es muy importante. ¿Sí? Como yo les decía en algún momento de la historia, de esta historia de la esperanza, la promesa esta promesa, este punto de la Biblia es clave para entender toda la Biblia. ¿Sí? Todo, todo, todo. Esto debemos tenerlo en mente porque aquí Dios nos va a dar muchas pistas y nos va a hablar de cómo es el trato con la humanidad. Recuerden que toda la Biblia también toda la historia y la esperanza se trata del trato con Dios y la humanidad. ¿De qué manera Dios se relaciona con la humanidad? Claudita, señora. Mi Dieguito, es que les comparto que tengo a mi sobrinita conmigo y está así aprendiendo muchas cosas Hola, contigo. Julianita. Es Bienvenida. Julianita, mírala. Hola, Ya está un Juliana. poco más. Bienvenida. Qué chévere. Entonces está aquí muy emocionada con tus palabras y las enseñanzas. Muchas gracias.
Gracias a Pues Dios. estoy participando con el micrófono apagado. Está Bueno, participando, sí. fantástico. Para eso es que chévere. Me alegra mucho. Bienvenida, Juliana. Entonces, fíjate eso. Entonces acá el Señor repite otra vez. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Ahora, la vez pasada hablamos de las pruebas. ¿Se acuerdan? Que hablamos de por qué era importante tener pruebas en la fe. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado de la prueba? ¿Pasó Abraham la prueba? ¿No la pasó? ¿Ustedes qué dirían? Pasó. Claudita dice que pasó, Johitan, Sí, yo también. sí, pues sí fue aprobada. que fue una fe. Pues fue aprobada porque Dios lo detuvo antes de que sacrificara a su hijo. Exactamente. Y podemos ver que Dios se agradó en eso. O sea, el mismo ángel de Jehová baja donde Abraham y le da otra vez la promesa del Señor. ¿Sí? O sea, por cuantos has hecho esto, no me ha renunciado tu hijo único. Y fíjate que acá, voy a volverme acá un poquito. Dice, en el versículo 2 dice, esta fue la instrucción que Dios le dio a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Entonces, ahí le da tres adjetivos. El hijo, el único, al que ama. Y luego acá en el 10 ¿Estás mirando qué capítulo, Diego? No, eso era en el versículo 2. Lo que acabo de decir. Gracias. 2, Y ya, sí. en el versículo del mismo capítulo. Y más acá dice dice, por cuanto has hecho esto y no me has realizado tu hijo, tu único. ¿Qué faltó? Amado. Al que amas. O sea, que ¿a quién amaba más Dios? ¿A quién amaba más Abraham? A Dios. A Dios. Aún por encima del amor que tenía sobre su hijo. Eso fue lo que se evidenció en la fe de Abraham. ¿Sí? Esa fue la parte que se evidenció del amor de Dios. ¿Sí? Y eso es impresionante. Entonces, esa es una de las cosas que podemos ver acá. Este capítulo está lleno de cosas. Luego dice acá, y dijo, por mí mismo he jurado. Entonces, ¿por qué Jehová utilizará esa fórmula? Por mí mismo. Exacto. Cualquier cosa que se dijera en otro nombre, pero mira, no hay nada más fijo. Si Dios dice algo que es por sí mismo, dice, mira, voy a hacer estas cosas. Por cuanto has hecho esto y no me has rezado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Impresionante, o sea, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Le reitera otra vez que va a haber un pueblo muy grande, una descendencia muy grande, por cuando obedeciste a mi voz, ¿sí? Y entonces después pasó lo que debía pasar, que es que él volvió con sus siervos, se levantaron, se fueron juntos a Berseba. Entonces acá la pregunta dice, ¿cuál es la ligera diferencia entre este versículo y Génesis 12:3? Entonces vamos a ver qué dice acá. Es el versículo 18. Versículo 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Alguien que me ayude, por favor. De Génesis 12:3, creo que ya estoy Génesis cerquita de 22, de 12:3, sí señora. Ya. Dice, 12. bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, ahí dice en ti que serán, o sea, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y acá dice en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz.
Entonces acá, bueno, sigue la promesa de Abraham y Dios, digamos que ya le quitó ese en ti y puso como a toda su descendencia ahí en esa bendición. Algo que también es importante, y con esto vamos a cerrar esta partecita, es la cuestión de que a veces esta promesa, ¿a quién fue dada? Abraham. A Abraham. Entonces, esa promesa no fue dada ni a Diego, ni a Claudia, ni a Nubia, ni a Milena, ¿sí? A ninguna de esas personas. Fue para Abraham. Obviamente que Pero nosotros, ahí para allá perdón, yo. perdón. A nosotros nos beneficia en cierto modo, pero no se nos hizo esa promesa. O sea, no puedo pararme y decir que en mí van a ser benditas las naciones de la tierra, ¿sí? No puedo hacer eso porque Dios no me hizo esa promesa a mí. Se la hizo a Abraham. ¿Que yo me voy a ver beneficiado? Sí, yo soy beneficiario de esa promesa que Dios le hizo a él. Es como si a mí me regalan una cosa y yo llevo y yo la reparto con mi familia. Pues ellos son beneficiados, pero ¿a quién se la regalaron? A mí. Entonces es importante tener presente eso, que hay unas promesas que son para mí y hay otras promesas que no son para mí. ¿Sí? Que obviamente algunas me van a beneficiar, otras no, pero sí es importante tener presente eso. Luego Isaac, en el punto de dice, luego Isaac tuvo un hijo especial llamado Jacob, a quien Dios llamó Israel, que tuvo 12 hijos. Mientras Israel se preparaba para morir, ¿qué promesa le hizo a su hijo Judá en las primeras palabras de Génesis 49:10? Vámonos para allá. Génesis capítulo 49, versículo 10. Amén. Listo, Johitan, léelo, por favor. Dice, no será quitado el centro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos, sí. Sí, señor. Perdón, que es que acá me estoy quedando oscuras. Ya. Y a él se congregarán los pueblos. Bueno, entonces acá ya nos están hablando, adelantando un poquito de la promesa cumplida a Abraham. Sí, Abraham tuvo a Isaac tuvo a Jacob, ¿sí? Que después se llamó Israel. En este segmento pegamos un brinco estratosférico, pegamos un super brinco y llegamos a la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ambas historias son impresionantes y que les recomiendo mucho si algún día, un sábado, no tiene nada que hacer, que pueda leer esas dos historias porque son muy buenas, no fantásticas, pero sí muy buenas. Dice, tuvo 12 hijos mientras Israel se preparaba para morir y le hizo una promesa. Entonces, acá estamos viendo una promesa que Dios hace a Jacob, o más bien, una profecía. Vamos a ver, la bendición. Al final, cuando Jacob se muere, él tiene 12 hijos, hombres, que van a volverse los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Y Jacob los bendice a cada uno les dice, les da una bendición en particular. Y a Judá dice esto, dice en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? ¿Alguien sabe qué es un cetro? Un tipo de bastón. ¿Y para qué es ese bastón? ¿Todos tenemos un bastón de esos? ¿Todos tenemos cetro en la casa? No, es para apoyarnos y poder caminar. Esa es la función del bastón. No, eso es un bastón. Pero un cetro es un como poquito diferente. al rey, ¿Señora? como al rey, es el símbolo de poder. Exactamente, es un símbolo de realeza. Por acá lo dijo Gemila en el chat. Es un símbolo del rey. ¿Sí? El que tenga, en otra escritura más adelante en Esther, vamos a ver estos cetros. Resulta que en el caso de la reina Esther y el rey Asuero, él tenía un cetro, y si una persona llegaba a presentarse delante del rey sin que él la llamara, si el rey no extendía su cetro para que la persona, pues como en compasión de la persona moría. Esa era la ley allá en Babilonia, en Susa, la ciudad donde vivía el rey Asuero. Entonces,
El cetro es un símbolo de poder de un rey. Y acá hay otra parte muy interesante. Aquí se nos empiezan a revelar más cosas. Entonces, este hombre no solamente va a ser un sacrificio, no solamente va a ser un hombre que va a ser venido de la mujer, no solamente hay muchas pistas acá, también va a ser un rey. Entonces ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Va a ser un rey con un corazón para Dios, que va a entregar todo para poder salvar a la humanidad del pecado. Entonces, acá les tenía una foto de un cetro, pero creo que bueno, vamos a compartirla para todos, para que la puedan ver acá un momentito. Esto es un cetro. Bueno, acá hay ejemplos de cetros. Estos son muy bonitos, muy elaborados, ¿sí? Y pues son símbolos de realeza. ¿Listo? Por otro lado, vamos por acá. Listo, volvemos aquí a esta presentación. Luego dice, acá, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significará eso? Que ninguna otra tribu va a heredar como la realeza que le está dando Jacob, o la bendición que le está dando Jacob. Ok, ¿quién da más? ¿Qué puede ser eso de no será quitado? Que no como si hubieran más, ¿no? Pero como si hubieran más que hubieran sido quitados, pero ese permanece. Pues yo lo estoy pensando sin pensar en nada más, mejor dicho. No yendo más allá. Bien, Nuyesita. Sí. Muy bien. Listo. Johncito. Pues lo que dice ahí que con respecto al cetro es que siempre, que no se va no va a haber un rey diferente, que no vaya a salir de ese pueblo. Que la descendencia del reinado siempre va a ser a través de ese pueblo y no va a ser a través de otro. Ajá, gracias, sí señor. Exacto, este es un reinado, mira, no será quitado, o sea, de la tribu de Judá va a ser siempre el rey que venga de Dios, ¿no? No la reina de Inglaterra, no los reyes españoles, exactamente, es el linaje, o sea, el trono siempre va a estar en esa tribu, la tribu de Judá. ¿Sí? Y y me gustó mucho la palabra que usó Nuyesita, permanece. Esa idea de permanencia es muy importante. Dice, ni el legislador de entre sus pies. Legislador. Por acá tenemos una abogada. ¿Qué tiene que decir la abogada? O por lo menos lo escribes en el chat. El legislador, o sea que no solamente es un rey, ¿qué es un legislador? El que da la norma, ¿no? Ajá. Yo. De estos amigos. ¿Gobierna? Exacto. Bueno, pero fíjate, hay dos tipos de gobierno. El otro día explicábamos esto en la escuela dominical a los niños. Hoy, hay varias partes en el gobierno, ¿cierto? Hay 3 poderes. Está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cierto? Entonces, ¿el rey es cuál? El ejecutivo. El ejecutivo, porque es el que ejecuta el presupuesto de la nación. ¿Y el legislativo qué hace? Que promulga la ley. Imparte las leyes, las crea. Las leyes, exactamente. Entonces, esta persona también va a ser un legislador, o sea, va a estar por lo menos, según esta profecía, va a estar en esos 2 poderes, ¿sí? En el ejecutivo y en el legislativo, o sea, también va a dar las leyes. Y esto se pone cada vez más chévere, ¿sí? Porque entonces estamos buscando, mira que Dios a través de toda la escritura nos va dando el perfil de cómo va a ser ese Salvador, ¿sí? Entonces acá uno ya empieza a ver, bueno, pero recuerden que vamos hasta acá. Hasta ahora solo tenemos las tribus de Israel y tenemos a Judá, que era una belleza. Solo como dato curioso, interesante que miremos quiénes eran las tribus de Israel. Y qué bellezas eran estos, o sea, eran capaces de vender a un hermano llamado José.
O sea que Dios escogió entre lo mejorcito. Nunca ha sido así. ¿Sí? Entonces es importante ver eso. Listo, luego acá dice, hasta que venga Silo, y les voy a quedar debiendo esta Silo porque yo sé que es algo acerca de la paz, pero no recuerdo bien el término, se los traigo investigado para la próxima. Para la próxima, esa es mi próxima pregunta, ¿quién es Silo? ¿O qué es Silo? La verdad, esa sí no la tengo acá clara. Y a él se congreguen las naciones. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Se acuerdan cuál fue la promesa? ¿Nos devolvemos? ¿Me repites la pregunta? Sí, señor. Acá dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Esto tiene ven ustedes alguna relación entre esto que está diciendo acá Jacob con la promesa que Dios le dio a Abraham? Sí, que se está empezando a multiplicar la descendencia de Abraham. Bueno, por un lado, pero fíjate la promesa que hace, o más bien como lo que está profetizando Jacob. ¿Quiénes serían benditas todas las naciones? Exactamente, esa parte, gracias, muchas gracias, Yanka, ¿sí? Que serán benditas todas las naciones, exactamente, entonces fíjate que acá ya, recuerden que el objetivo, Dios le está apuntando a toda la humanidad, estamos acá viendo cómo Dios, listo, Dios ya nos va cerrando, antes era la humanidad, entonces listo, no es toda la humanidad, es la familia de... En la familia de Abraham. En la familia de Abraham no es toda la familia de Abraham, hay 12 tribus. No, es solo una tribu. ¿Cuál tribu? Judá. La de Judá. Listo, entonces aquí ya vamos teniendo más pistas de cómo va a ser ese Salvador y todo lo que ya vimos, todas las cosas que ya vimos, todas sus características. ¿Sí? Ahora nos queda es la pregunta de qué es Silo. No sabemos qué es Silo en ese momento. Pero miren lo que dice acá. Bueno, luego Isaac tuvo un hijo especial llamado Jacob, quien le llamó Israel, que tuvo 12 hijos mientras Israel se preparaba para morir. ¿Qué promesas le hizo su hijo a Judá en las primeras palabras de Génesis 49:10? ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las promesas que Dios hace? Que a través de la simiente, o mejor dicho, que a través de Abraham, pues sería como, se me volvió un 8. Tranquila, Nubia. Perdón, no, mejor no dijo. Tranquila, no te afanes. Johitan te pidió la palabra. Que, pues no sé si era lo que iba a decir la hermana Noia, pero lo que yo entiendo es que la promesa de Abraham, o sea, dice que Dios va a traer, no un Salvador, pero sí que a través de la simiente van a ser benditas todas las naciones del mundo, y que a través de esas simientes del mundo, con Jacob, a través del pueblo de Judá, va a ser un rey legislador que va a imponer las leyes al mundo. Exacto, muy, muy buena síntesis, Johan. ¿Sí? Entonces, acá lo que está haciendo es como, o más bien, como precisando un poquito más la promesa de cómo Dios va a alcanzar los pueblos, por medio de un rey legislador. Pero todavía nos falta lo de Silo, que eso todavía no, esa partecita me parece muy interesante de poderla investigar. Bueno, para la próxima reunión que tengamos, entonces les recomiendo varias cosillas. La primera, que vayan revisando esta parte de acá, la parte de abajo, esta franjita de abajo, donde vamos a ver pues los atributos de Dios observados en estos 4 episodios. Desde el 9, cuando Dios dice que Adán y Eva son expulsados del paraíso, Adán y Eva son expulsados del paraíso, el diluvio, la promesa de Abraham y el sacrificio de Isaac, cómo esos atributos de Dios se van a ver reflejados en estos 4 episodios. ¿Listo? Vamos a ver
cómo se ve el carácter de Dios ahí reflejado, en primer lugar. Y en segundo lugar, si pueden echarle un ojo de qué es Silo, de dónde sale, por dónde sale esa palabra de qué, y cómo podría relacionarse eso con la promesa de Dios a Abraham, sería súper chévere que pudiéramos compartirlo. En el video que les dejé, que les compartí por el grupo de la iglesia, me parece muy interesante porque ahí dice que la Biblia no está diseñada como el resto de los libros literariamente, sino que es una Biblia, es un texto que está diseñado para ser meditado. Por tanto, hay muchos detalles que no van a estar presentes, sino que es necesario que le estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y masticándolo, y que aún es importante que personas se reúnan y hablen y expresen sus ideas y muestren su entendimiento frente a estos versículos, porque esa es la manera en la que estamos llamados a meditar en la Escritura. Entonces, yo les quiero agradecer mucho pues su participación en este grupo, porque estamos haciendo eso, estamos meditando de una manera muy especial en las Escrituras, ¿sí? No solamente es el acompañamiento, digamos, no solamente lo que yo les transmito a ustedes, sino que ustedes también me están mostrando mucho a mí, y siento que aún estas enseñanzas, como que a lo largo de la semana, Dios me va mostrando como aplicaciones y cosas que pienso que son chéveres y son buenas de compartir entre nosotros. Entonces, pues mis hermanos, les agradezco muchísimo. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud antes de finalizar. Gracias, Dieguito, por todo. No, señor, no tenemos preguntas. Muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias, hermano.